El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre amado, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este momento que es tan especial para nosotros, el poder encontrarnos con nuestro Padre que está en los cielos, que habita mediante su Espíritu Santo en nuestro corazón, para ser instruidos en tu palabra. Tú dijiste, amado Jesús, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El anhelo de tu corazón, Señor, es que mediante la fe en tu Hijo Jesucristo podamos encontrar ese camino que nos conduzca a una eternidad contigo. Y la manera como podemos hallar ese camino es a través de las instrucciones que tú dejaste establecidas en tu santa y bendita palabra. Somos afortunados de poder recibir directamente de parte tuya, Espíritu Santo, estas verdades eternas que sabemos vienen de tu corazón, cargadas de poder, llenas de tu unción. Solo necesitamos de nuestra parte poder creer que esta palabra viene de tu corazón y estar dispuestos no solo a oír la palabra, sino a atesorarla en nuestro corazón como buena tierra, para que pueda fructificar al 100%. No hay bendición más grande que poder recibir tu palabra. Y cada día tu misericordia nos permite a nosotros encontrarnos con un nuevo mensaje, con una nueva revelación. A ti te damos el honor y la gloria, porque tú dijiste que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, tú has preparado para aquellos que te aman. Y aquí hay un pueblo que te ama, aquí hay un pueblo que te adora, que te busca, y valoramos inmensamente que estas cosas que no han subido al corazón del hombre aún puedan subir a nuestro corazón. Estas cosas que aún no han sido vistas ni oídas puedan ser oídas y vistas también por nosotros. Estamos deseosos de escuchar la revelación de tu palabra. Aquí es claro que el único pastor de este ministerio eres tú. Nunca hemos sido ni pretendido ser los pastores de esta grey. Eres tú el pastor del ministerio Verdades Eternas. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y todos juntos hemos venido a este lugar a aprender de ti, a crecer en tu palabra. Gracias por este privilegio tan grande y por levantarnos cada mañana, porque tú eres quien colocas el querer como el hacer, para venir a estar aquí congregados juntos, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí está tu presencia. Y creemos firmemente
que la presencia tuya está en este lugar, pero también en cada casa, en cada hogar, que a partir de este instante se determina invitar a tu Espíritu Santo para recibir el mensaje. Muchas gracias. Tú dijiste, amado Jesús, que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hay necesidad en tu pueblo, hay luchas que muy posiblemente estemos atravesando, pero confiamos en lo que dices en tu palabra, que si buscamos tu reino o tu gobierno, esas cosas que nos hacen falta, que necesitamos, que tú conoces, tú las vas a añadir a nuestra vida. Gracias por estar aquí. A ti la gloria y la honra de todo lo que harás a través de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Esperamos que hayan amanecido bien. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, no dejemos de confiar, no dejemos de creer. Agradecemos al Señor por estos mensajes poderosos que nos ha estado regalando durante este tiempo acerca de la fe. Así que hoy vamos a seguir profundizando en la fe. Se requiere para esos momentos en donde no encontramos salida, en donde nos sentimos en una encrucijada. Ahí en esos momentos hay que tomar una determinación y es confiar en Dios. Entonces, si el Señor nos ha estado hablando acerca de la fe, es porque nuestra fe necesita ser fortalecida, sobre todo con todas estas cosas que estamos viendo en el mundo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sean todos ustedes bienvenidos, nos alegra mucho poder saludarles y los invitamos para que nos ayuden en esta gran labor que tenemos, de llevar el mensaje del Evangelio, de seguir sembrando la semilla de la palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Ayúdenos a compartir a través de sus redes sociales, dele me gusta a esta transmisión, hágale llegar este mensaje a una persona que usted valore bastante, a una persona que usted quiera mucho y que desea bendecir hoy. Comparte este mensaje, por favor, que sé que va a ser de gran inspiración para su vida. Gracias a todos los que ya están allí conectados. Excelente día para todos. La bendición del Señor nunca falte en todo lo que ustedes emprendan. Tú eres un Dios de amor, eres un Dios de bondad y sabemos que el anhelo de tu corazón es bendecir a cada uno de tus hijos. Que así sea, mi Señor. Y ahora te agradecemos con todo el corazón por la bendición más grande que podemos recibir. Es tu palabra, en ella está la vida. Y aquel centurión dijo, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, di la palabra y mi siervo sanará. Y hoy te decimos nosotros, Señor, di la palabra. Lo que necesitamos es tu palabra. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Declaro, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Continuamos en nuestra serie acerca de la fe. Hoy vamos a estar hablando de la fe de Enoc, la fe de Enoc. Para eso vamos al libro de Hebreos en el capítulo 11, en el verso 5, que enseña. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es uno de los hombres misteriosos del Antiguo Testamento que se menciona solamente en el libro de Génesis capítulo 5 versos 21 al 24 como el hombre que
caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso dice Génesis capítulo 5, versos 21 al 24. Miremos, por favor. Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, verso 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Muchas tradiciones judías y cristianas hacen de Enoc el destinatario de revelaciones espectaculares y esotéricas, es decir, enigmáticas o misteriosas. Enoc es considerado un héroe de la fe porque se mantuvo íntegro durante su largo periodo de existencia en medio de un mundo que se había corrompido por completo. La Biblia destaca que Enoc fue el hombre que junto al profeta Elías nunca murieron porque Dios los traspuso. Enoc es considerado adecuadamente un héroe de la fe porque se mantuvo fiel durante un largo periodo de tiempo. No lo hizo durante varias décadas, sino durante más de 300 años. Esto es lo que hace que hombres como Enoc sean tan notorios y hayan quedado registrados en la palabra. Enoc en su tiempo luchó contra la corrupción de su cultura y caminó con Dios durante más de 3 siglos. Judas lo reconoce como un profeta. Miremos Judas capítulo 1, versos 14 al 15. Así se habla de Enoc. Dice aquí, Judas capítulo 1, versos 14 al 15, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El autor de Hebreos asume que solo un hombre de fe puede disfrutar de una relación de comunión tan cercana con Dios. Por eso incluye a Enoc en este listado de hombres y mujeres de fe. Evidentemente, cualquiera que tenga este tipo de comunión con Dios debe haberle agradado, y al agradar a Dios, Enoc cumplió con el propósito por el cual el hombre fue creado. ¿Cómo lo hizo? A través de 3 acciones que hoy vamos a aprender, y que, por supuesto, si queremos también agradar a Dios nosotros, deberíamos tener en cuenta, deberíamos recibir para poner en práctica, porque nada quedó escrito por casualidad. Entonces, empecemos a mirar las 3 acciones que este hombre hizo para ser considerado como un hombre de fe. Lo primero que hizo Enoc fue que caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Usted quiere ser reconocido como un hombre o una mujer de fe? Usted necesita caminar con Dios. El libro de Génesis capítulo 5, verso 24, dice allí, Génesis 5, 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
¿qué significa caminar con Dios? La Biblia no dice que Enoc caminó detrás de Dios, ni que iba delante de Dios, sino que caminó con Dios. Es decir, los dos, tanto Enoc como él, iban juntos por la vida. Por su parte, com es una preposición que, según la Real Academia de la Lengua, significa reunión, com significa cooperación. Caminó con Dios, entonces, lo que quiere decir es que Enoc se unió a Dios, o cooperó con Dios, o hizo equipo con Dios. Se asoció con Dios. Ahora, para que dos personas puedan caminar juntas, se requiere entre ambas algo que se llama armonía. La armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos, pero acordes. Aunque esos sonidos producidos por instrumentos de diferentes formas, cuando se unen armónicamente producen un sonido que es música agradable a los oídos. Bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Se requiere caminar no solo juntos, sino en armonía. La armonía permite que, aunque seamos diferentes, como los instrumentos son de diferente forma y tienen sonidos distintos, cuando hacen armonía se vuelve algo agradable al oído. Y cuando los hermanos, sea el esposo con la esposa o con los hijos, viven en armonía, no solo juntos bajo un mismo techo, sino que viven en armonía, entonces se produce música agradable en ese hogar. Y la Biblia dice que entonces Dios envía en ese hogar donde hay armonía, no sonidos altisonantes y no agratos al oído, entonces Él envía bendición y vida eterna. Al respecto de armonía, el profeta Amós escribió lo siguiente en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Miremos, Amós capítulo 3, verso 3. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Requisito indispensable entonces para poder caminar junto a Dios es estar de acuerdo con Él. Yo no puedo decir que camino con Dios cuando no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que creo en un Dios a quien no obedezco, a quien no le hago caso, a quien no tengo en cuenta, a quien no sigo sus pasos. Una cosa es que usted camine con Dios y otra muy distinta que Dios sea el que tenga que caminar con usted. Muchas veces hay personas que dicen: no, yo estoy agarrado de la mano de Dios. Te vas a cansar. Un día, uno se cansa de estar agarrado. Otra cosa distinta es que sea Dios el que te agarre a ti. Es que yo oro a Dios. Sí, eso está bien. Pero es más importante que Dios te hable a ti. Si es Dios el que camina con usted, entonces es usted quien marcará el paso. Pero si somos nosotros los que caminamos con Dios, Dios será quien nos indique el camino por donde debemos andar, o haremos las cosas a la manera de Dios. Cuando uno camina con Dios, uno no se mueve si Dios no se mueve.
Uno no actúa si Dios no actúa. Uno espera que Dios indique el momento y avanza. Para que dos personas puedan caminar juntas, se requiere que ambas vayan hacia la misma dirección. Imagínese uno que va para la parte izquierda y otro para la parte derecha, no avanzan hacia ninguna dirección. Por eso es importante que estemos de acuerdo. Cuando Jesús dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, también dice, y tomad mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es un palo a través del cual unían a dos bueyes para aprovechar de mejor forma la fuerza de estos animales y empezar a arar. Amarraban los bueyes para que fueran hacia la misma dirección. Si un buey se le daba por ir por otro rumbo, entonces no se podía realizar el trabajo. Y Jesús dice, tomad mi yugo, es decir, amárrate conmigo y caminemos juntos, caminemos juntos. No es que yo voy a llevar tus cargas, es que la vamos a llevar juntos, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Entonces los dos están amarrados por su yugo, y si tú estás amarrado a Cristo, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy crucificado. Entonces ya no vas a donde tú quieres. Entonces ya no haces lo que quieres, sino que haces aquello al cual estás atado, al cual estás amarrado, a Cristo en este caso. Ir caminando requiere no quedarse quieto. Ir caminando requiere dejar atrás a algunas personas, porque en este camino seguramente no todos van a caminar de acuerdo a usted. En algún momento puede ser incluso familia suya. No deje que le impidan el caminar con Dios. Ir caminando significa que las cosas que quedaron en el pasado tienes que dejarlas atrás. El Señor habla de crear nuevos cielos, de crear nueva tierra, y dice de lo pasado, Isaías, de lo pasado ya no habrá más memoria, ni más vendrá el pensamiento, porque estar aferrado al pasado no te permite disfrutar lo nuevo que Dios tiene. Eso significa caminar. Caminar, repito, es no quedarse quieto, es ir avanzando porque la senda del justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si vas caminando, se nota porque va creciendo tu comunión con Dios. Si vas caminando, se nota porque ya no estás en el mismo lugar, ni haces las mismas cosas que antes hacía. Algo va cambiando porque estás caminando o estás en el mismo lugar. Hay personas que llevan años con un problema o con una actitud del corazón o con una atadura que no han podido superar y siguen ahí. ¿Esto qué significa? Que como aquel paralítico llevan 38 años postrados en la misma súplica, en la misma petición, en la misma debilidad. Es necesario que camines, es necesario que avances. Enoc caminó con Dios. Enoc se movió. Enoc no se quedó en el mismo lugar. Es maravilloso el caminar con Dios. Porque cuando caminas con Dios, tienes su presencia. Me dijo Josué, mi presencia irá contigo donde tú vayas. Donde tú vayas. Tienes que moverte, no donde te quedes. Mira, el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida y lo podían hacer en 11 días. ¿Sabe cuánto se demoraron? 40 años. Al final no fue Dios quien dejó al pueblo de Israel 40 años en la tierra prometida. Fueron ellos los que dejaron a Dios 40 años en ese lugar. Y a veces Dios nos está hablando una y otra vez y nosotros por aquí entra, por acá sale y lo que hacemos es dar vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Yo no estoy diciendo que ninguno de nosotros seamos perfectos. Lo que estoy diciendo es que si llevamos años en el caminar con Cristo, algo hemos debido avanzar. Algo ha debido cambiar en nosotros. Es difícil
equivocarse en su presencia. Y era tan importante la presencia de Dios en la vida de Moisés que él dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, porque yo sin tu presencia no soy nada. El profeta Elías solía decir, un hombre sujeto a pasiones como usted o como yo, él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. No estuve, no estaré, estoy. Vivía en la presencia de Dios. Y Enoc era un hombre de ese talante. Dios fue quien le ayudó a José. José, recuerdan ustedes, fue golpeado por sus hermanos que querían matarlo, lo arrojaron en una cisterna. Después le vendieron a los ismaelitas, a los cuales a su vez lo vendieron a Potifar. La esposa de Potifar trató de abusar de él, lo encerró en la cárcel injustamente, pero llegó de nuevo al palacio y ahora llegó más arriba. ¿Por qué? Por este pequeño detalle. Miremos Génesis capítulo 39, verso 2. Mire el pequeño detalle. Dice Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con, ahí lo dice, Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Y dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces, si quiero ser prosperado, lo único que necesito es la presencia de Dios en mi vida. Si quiero ser sanado, lo que necesito es la presencia de Dios en mi vida. José fue honrado en la casa de Potifar, su amo egipcio, y fue prosperado en todo lo que hizo, no por ser José, sino porque Dios estaba con él. Así que debemos asegurarnos que Dios esté con nosotros. Si el Señor estuvo con usted, es cuando usted caminó con Él, no en otro tiempo. El salmista David dice en el libro de Salmos capítulo 23, verso 2 al 3, Salmos 23, 2 al 3. Dice: en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice el verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me gusta ese te guiará. Te guiará solo significa una cosa: que Él va adelante. Él te va mostrando el camino, te guiará. Pero vemos en el verso 6, Salmos 23, 6. Aquí dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Primero me guiarán y ahora me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí viene detrás. ¿Pero qué? Vamos caminando, vamos caminando. Pero cuando llegues a tu valle de sombra de muerte, Él está a tu lado. Salmos 23, 4, miremos esto. Es emocionante. Salmos 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Esos valles de sombra de muerte es cuando la gente está pasando por una prueba bien difícil, una enfermedad terminal, yo no sé, la muerte le ronda. Y dice David: aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque soy David quien derribó a Goliat. ¿Porque soy el que más oro? No. Porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Su vara y su cayado son la palabra. Nos infunden aliento. Tú estarás conmigo. ¿Eso qué quiere decir? Que Él está a tu lado.
te guía, va detrás de ti, está contigo. Cuando usted camina con el Señor, Él ordena sus pasos para aquel que no sabe qué decisión tomar. Salmos 37:23. Dice Salmos 37:23. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Él aprueba su camino. Él es el que ordena. Eso es el significado de caminar con Dios. ¿Qué fue entonces lo que motivó a Enoc a caminar con Dios? Caminar. Claro. Muere Moisés y ahí están de luto. Y llega el Señor y le dice a Josué: levántate y cruza este Jordán. ¿Eso qué es? No quiero que te quedes quieto. Porque muchas veces, cuando sufrimos golpes tan fuertes como la pérdida de un ser querido, ya no quieres caminar más. Ya no quieres avanzar más. Pero Dios está diciendo: hey, levántate. Yo no soy un Dios que se queda postrado. Quiero que avances. Eso es caminar con Dios. Lo que motivó a Enoc a caminar con Dios lo encontramos justamente en el versículo 21 del libro de Génesis, capítulo 5. Echemos un vistazo, por favor. Génesis capítulo 5, verso 21. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Vivió 65, engendró a Matusalén. Los primeros 65 años de Enoc son tristes. Pasan sin pena ni gloria. Lo único bueno que hizo en ese tiempo fue engendrar a Matusalén. Es lo que dice el verso. Engendró a Matusalén. Ya. Si usted se puede dar cuenta, en esos primeros 65 años no dice nada con respecto a que Enoc haya caminado con Dios. Enoc, claramente, desperdició esos primeros años de vida sin Dios, como nos ha pasado a muchos de nosotros, quienes vivimos sin Dios por muchísimo tiempo, hasta que su misericordia nos alcanzó. Una de las cosas que lamento es no haber podido conocer a Dios antes. Ay, cuántos dolores de cabeza me hubiera evitado. Pero desperdicié muchos años lejos de Dios, hasta que destruí por completo mi vida. Enoc solo empezó a caminar con Dios después de haber engendrado a Matusalén. Miremos Génesis capítulo 5, verso 22. Génesis capítulo 5, verso 22. Dice aquí: y caminó Enoc con Dios después, no antes, que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Enoc no caminó con Dios hasta que le nació el hijo. Esto nos enseña algo. Si usted va a ser un hombre de familia, usted necesita caminar con Dios. Usted no puede tener esa responsabilidad de criar un hijo sin la ayuda y sin la dirección de Dios. Pero no solo eso, en Enoc encontramos otra razón que lo motivó a caminar con Dios. Fue el milagro que Dios hizo en su vida, el milagro. Génesis capítulo 5, verso 21, miremos. Dice aquí: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. El nombre Matusalén que Enoc le colocó a su hijo significa liberado de la muerte. Matusalén, liberado de la muerte.
Seguramente, en gratitud a Dios por haber librado a su hijo de la muerte, Enoc decide en ese instante caminar con Dios. A muchos de nosotros nos ocurrió igual que Enoc. Empezamos a caminar con Dios después de que Él hizo un milagro en favor de nuestras vidas. Algunos los libró de la muerte, algunos los libró de una crisis financiera aguda, algunos de la enfermedad, algunos de las drogas, de la delincuencia, de la prostitución, yo no sé. Eso puede sonar interesado, pero ¿cuántos hay que después de Dios haber obrado sobrenaturalmente en sus vidas, siguen sin determinarse a caminar con Dios? Él se determinó a caminar con Dios después que su hijo nació, Matusalén, librado de la muerte, después de ese episodio difícil. Pero ¿cuántos hay que, al igual que Enoc, recibieron un milagro grande de parte de Dios? ¿Recuerdas cómo te acercaste a Dios la primera vez que le conociste? ¿Cómo estaba tu vida? Seguramente había un vacío profundo en tu corazón y habías pensado tal vez acabar con tu vida, y Dios te restauró. Esto produjo en Matusalén, en Enoc, que él empezara a caminar con Dios. Y estas cosas que Dios ha hecho en tu vida, que han producido, ¿has empezado a caminar con Dios, por lo menos por lo que Dios hizo? Matusalén vivió 969 años. Tenía 369 años cuando su nieto Noé nació. Pero según el libro de Hebreos, lo que mantuvo a Enoc caminando con Dios por esos años fue porque con su fe, y ahí vamos al punto 2, la segunda acción que hace Enoc para ser llamado un hombre de fe. Lo segundo que hace es que Enoc agradó a Dios. No solo caminó, sino que agradó. Es necesario caminar, pero agradar. De nada te sirve caminar y no agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6, enseña Hebreos 11, 6. Dice la palabra: pero sin fe es imposible, escuche eso, es imposible agradar a Dios, imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para entender lo que el autor quiso decir, es necesario saber lo que significa la fe. Existen muchas definiciones. La más simple de todas esas definiciones es que la fe es confianza. Fe es confianza. A veces decimos, como dice Hebreos 11, y no sabemos esto de memoria. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición sencilla de fe es confianza. Fe, confianza. Una sola palabra, pero define con exactitud lo que significa la fe. Tener fe es confiar. De manera que usted no puede decir que tiene fe y está temeroso, está angustiado, tiene miedo. Eso no es fe. Está preocupado. Eso no es fe. La fe es confiar. Cuando dices que tienes fe, estás diciendo que confías. Cuando afirmas que un día tuviste fe, pero que ahora ya no la tienes, lo que estás queriendo decir es que un día ya confiaste, pero que hoy ya no confías más. Pero tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Por lo tanto, la fe en Dios demanda que lo conozcas. Y Jesús dijo, la palabra es la que da testimonio de Él. Si el Dios en el que crees, con todo el respeto te lo digo, no es el Dios que dice la Biblia, has estado engañado todo este tiempo. Porque lo único que da testimonio de Dios es la Biblia.
No, yo creo porque mis antepasados me dijeron que yo debía creer en tal y cual. Si no crees conforme dice la Biblia, entonces has estado equivocado todos estos años. Porque repito, la única que da testimonio de Dios es su palabra. Si yo no sé lo que dice la Biblia acerca de Dios, jamás he conocido a Dios, jamás. Entonces, para poder confiar en alguien, yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Lo primero que yo tengo que hacer para confiar o para tener fe es conocer a la persona en la que yo voy a confiar. Y para conocerlo, necesitas convivir con Dios. Necesitas caminar con Dios. Necesitas tener una relación con Él. Es decir, tratar con Él. No simplemente una religión que son simples creencias y rituales. Es una relación que es un trato. Cuando yo tengo una relación con alguien, yo hablo con ese alguien, le pregunto, tengo una relación cercana. Esto explica este versículo. El primer pensamiento es que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede hacer todas las oraciones que quiera, pero si usted no confía en aquel a quien hace las oraciones, usted no está agradando a Dios y por eso la oración nunca ha subido a la presencia de Dios, porque son oraciones sin fe. En griego la palabra imposible, sin fe es imposible. La palabra imposible en griegos, me gustó mucho esta definición, es adunatos, que significa literalmente que no se puede desde ningún punto de vista. Sin fe es imposible. Sin fe no se puede agradar a Dios. Sí, tú puedes asistir a la iglesia, sí, tú puedes hacer cosas espirituales, tú puedes leer la Biblia, puedes orar, puedes ayunar, puedes diezmar, pero si tú no tienes fe, si tú no confías en Dios, no puedes agradar a Dios. Para entender el verdadero significado de esta palabra que acabamos de decir, griega, tendrías que colocar la cabeza dentro de una vasija llena de agua y mantener tu cabeza allí por 2 horas. Bueno, eso es adunatos. Es imposible. Adunatos es imposible. De la misma manera, sin fe es imposible agradar a Dios. O es imposible respirar bajo el agua si no tienes unos equipos. Quiere decir que así la vida no es vida sin fe. Peor, una vida sin fe entristece a Dios. No le agrada. En griego, eucaristeo significa que no lo deja feliz. ¿Por qué? Porque la fe es confianza. Y cuando el Hijo, a quien tanto ama, por quien dio su vida en la cruz del Calvario, no confía en Él, Dios no puede estar contento con esa actitud. Ahora tú no fabricas tu fe. Las evidencias del amor y el poder de Dios son las que generan confianza en tu corazón. Pero cuando confías en tu Padre, eres capaz de hacer cualquier cosa o ir a cualquier lugar seguro de que si la orden vino del Padre, no hay por qué temer. Aunque las circunstancias sean difíciles y adversas, me encanta Abraham, considerado el padre de la fe. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Te mostraré. Dios nunca le dijo cuál era la tierra ni le mostró la dirección, pero para Abraham fue suficiente. Porque si Dios me lo dijo, Él me va a llevar a un mejor lugar. Yo no necesito más. Confírmame, muéstrame la dirección para saber si eso es. No, confió y se fue. Por eso hoy, camina de la mano de tu Padre amado.
Confía en Él. Aunque no veas nada. Aunque el dictamen médico dice que te vas agravando más y más. Confía en Él. Aunque sientas que esa situación ya se te salió de las manos. Confía en Él. Quiero recordarte que Él te ama y jamás te llevará a un lugar que te vaya a destruir. Y no olvides que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un texto que dice que nada es imposible para Dios. Pues bien, si hay algo imposible, agradarlo sin fe. Porque es necesario, dice la palabra de Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que Él existe. Y no solo que Él existe, sino que es galardonador de los que le buscan. Hay una diferencia entre decir creo en Dios y decir le creo a Dios. Cuando yo digo creo en Dios, sencillamente estoy aceptando que Dios es real, exactamente, que hay un ser supremo. Pero cuando yo digo que le creo a Dios, entonces confío que Él tiene el poder para hacer lo que yo no puedo hacer. Porque a veces decimos con nuestros labios que creemos en Dios, pero con el corazón estamos diciendo otra cosa. Por eso que el Señor dijo, este pueblo de labios me honra. Dicen que creen en mí, pero con su corazón dicen lo contrario. Si tú dices que tu Dios es grande, ¿por qué no crees que Él te puede dar para pagar el arriendo que debes? Si tú dices que tu Dios es poderoso, ¿por qué no puedes creer que te puede dar la sanidad que tanto necesitas? Si tú dices que tu Dios es grande, ¿por qué no puedes creer que Él puede defenderte de tus enemigos? A veces estas frases se convierten en simples frases de cajón y se oyen espiritualmente bien. La gente dice, Dios es grande, mi Dios es poderoso. Pero cuando viene el problema no creen que su Dios grande y poderoso puede hacer algo en favor de ellos. Ojo, no dice que es difícil agradar a Dios sin fe. Lo que dice es que es imposible, imposible. Debemos creer que Dios está ahí y que Él se revelará a sí mismo a los corazones que lo buscan. Enoc era conocido por todos en su tiempo como un hombre que agradaba a Dios. ¿Y por qué lo agradaba? Por la fe que tenía en Dios, por la confianza que tenía en Él. Es decir, estaba dispuesto a todo para mantener a Dios contento. Agradaba a Dios. Caminando en íntima amistad con Dios día tras día. Le pregunto, ¿agrada usted a Dios? Ojo a la pregunta. No es si usted cree en Dios. La pregunta es, ¿agrada usted a Dios? Estos dos elementos de la fe que agrada a Dios parecen de los más simples, pero infortunadamente cuántos cristianos actúan como si Dios no existiera, no viviera, y cuántos otros, a pesar de que le buscan, no le esperan como galardonador. Esa palabra galardonador significa aquel que recompensa, galardonador, para que al igual que Enoc seamos traspuestos por Dios. Y esa es la tercera acción que hace Enoc para ser considerado un hombre de fe. Lo tercero es que Enoc fue traspuesto por Dios. Traspuesto por Dios. Hebreos capítulo 11, verso 5, ahí encontramos lo siguiente. Dice, por la fe, Enoc, o sea, por su confianza en Dios, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, y esta es la tercera vez que usa el término traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ya vimos la parte donde agrada a Dios y ahora vamos a mirar esto de traspuesto. El significado de trasponer es esto que voy a hacer aquí. Trasponer. Voy a trasponer este vaso de aquí y lo voy a llevar para acá.
Eso es trasponer. Lo voy a quitar de aquí, lo voy a trasponer para acá. Trasladar de un lugar. Pero me encantó otro significado que encontré de la palabra trasponer. Es salvar. Trasponer es salvar. Por aquí viene un río que está arrasando con todo. Voy a trasponerte para salvarte. Voy a quitarte de aquí para que no mueras. ¡Wow! ¡Qué es hermoso esto! Es a lo que el Señor Jesucristo se refirió como arrebatamiento. Miremos el libro de Mateo, capítulo 24, versos 40 al 42. Mateo 24, versos 40 al 42. Dice aquí: entonces estarán dos en el campo. Eso lo dijo Jesús. Así que hay que creer. Esto no los inventamos nosotros. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41. Dos mujeres estarán moliendo. Yo no sé si así, moliendo maíz para hacer arepas o moliendo café. No sé, pero estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es muy probable que estos versículos se refieran a los santos que serán tomados de entre los impíos en el arrebatamiento de la iglesia, y la advertencia vuelve a ratificarse para estar atentos siempre con vigilancia constante. Porque nadie conoce el momento en que esto acontecerá. Para los cristianos de la actualidad no habrá una señal de este acontecimiento. Por lo tanto, su retorno podrá ser cualquier día, en cualquier momento. Si un padre de familia supiera cuándo el ladrón viene a atacar, no se lo permitiría porque estaría preparado para impedirlo. El elemento importante es la preparación, de tal manera que el creyente viva con la seguridad de que si el Señor aparece, estará listo para ese encuentro con Él. Aprendí esa lección hace poco, ¿sabes? Ya van 2 ocasiones en las que ha temblado fuerte la tierra. Y esos temblores alguna vez me tomaron orando y la otra vez me tomaron preparando el mensaje que iba a compartir el día siguiente. Aquí estaba sentado cuando empezó a temblar y yo dije, wow, qué bonito. Que cuando llegue ese momento, sea que el Señor aparezca en una nube o que tengamos que encontrarnos con Él porque nos tocó partir. Qué bueno que estemos preparados y que el Señor nos haya haciendo lo que nos mandó a hacer. Jesús espera de sus hijos, mientras esperan su venida después de cuidar en forma individual su vida, que trabajen para su Señor, que sean responsables y diligentes mayordomos de lo que se ha puesto en sus manos para administrar, porque sólo así será digno de confianza. La persona podrá ser reconocida y recompensada por su fidelidad. Esta palabra se traduce del término griego pistos y en este contexto significa fiel obediencia. Fidelidad, fiel obediencia. Contrario al anterior es aquel siervo que especula en cuanto a la venida de su Señor diciendo que aún falta tiempo. Hay tanto que hablan del fin y nada que el fin ha llegado. Pero si nosotros pudiéramos preguntarle a una persona que vivió una tragedia, fueron sepultados por una luz de tierra, ¿cómo serán esos momentos? Hace poco sucedió en Colombia. Una luz de tierra se vino encima, estaban los carros, ahí venían de vacaciones y ahí estaban parqueados. Había un trancón en la vía, cuando de pronto la montaña se desprende y toda esa tierra cae encima de ellos. Ellos venían felices de sus vacaciones, nunca imaginaron que la muerte los iba a sorprender a mitad de camino, pero si pudiéramos interrogarlos a ellos,
de seguro nos dirían lo que significa ver que el fin llegó. Es un momento que debe ser desastroso y la gente sigue confiada diciendo, ¿cuál fin si nos han hablado del fin y el fin nada que viene? Si logra preguntar a una de estas personas, de seguro que le va a decir que es el fin. Por eso es necesario que estemos preparados. Entonces está hablando el Señor en su parábola de aquel siervo que dice, no, el Señor no viene todavía, aún falta tiempo. Y entonces, como él cree que el Señor no viene todavía, entonces se dedica a los placeres de la vida hasta el punto de olvidar las enseñanzas de su Señor y en lugar de amar a su prójimo, les golpea y maltrata. Entonces, cuando venga su amo, dice, será castigado duramente. Mateo capítulo 24, verso 45 al 51. Mateo 24, versos 45 al 51. Dice aquí, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? La comida es la palabra, ¿verdad? Para que llevara el mensaje de salvación. Verso 46. Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Verso 47. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Verso 48. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará. Verso 49. Y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe como los que se emborrachan. Verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, verso 51, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. No estaba preparado. El término castigar significa que lo cortará en dos, o bien lo separará o fulminará. Eso representa que no tendrá parte en el reino de Dios. Entonces ese será el lloro y el crujir de dientes, que significa sufrimiento y desesperación. Los cristianos del primer siglo pensaban en la venida del Señor como algo inminente y sorpresivo, tanto que su saludo era Maranatha. Maranatha, que significa Cristo viene. Pero no era un simple saludo, sino que la palabra traía una carga de reflexión donde el receptor del saludo era confrontado a hacer una revisión de su venida con el fin de estar listo en todo momento para ese encuentro con Él en la eternidad. Decían cuando se saludaban, Cristo viene. No te olvides, para que estés preparado. Cristo viene. ¿Cuánto más nosotros? Los que vemos a la distancia las palabras del Señor, debemos estar preparados de forma activa, haciendo su voluntad, trabajando en su obra, sirviendo y llevando las buenas nuevas de salvación a los que aún no le han conocido. Estás aquí por fe y por eso has podido estar en pie por la misericordia del Señor. Caminamos por fe y no por vista. La vista tiene sus limitaciones. Se detiene en la pared, pero la fe traspasa cualquier muro u obstáculo. En muchas ocasiones, los creyentes vemos nuestra relación con el Señor como algo natural y en realidad así debería ser. Un estilo de vida. Pero es importante valorar la gran bendición que esto representa y la bendición que podemos estar en esta comunión íntima con Él. El caminar justo de Enoc no debería intimidarnos. Su ejemplo debería más bien motivarnos a una mayor fidelidad y una resolución más profunda en nuestro caminar con el Señor. Termino con esto. Si a Dios quieres agradar, en Él deberías confiar. Padre, infinitas gracias de todo corazón
por esta palabra que hoy ministras a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, a través de la vida de este hombre llamado Enoc, del cual muy poco se habla. Pero si quedó su testimonio escrito en la Biblia, es porque tú querías llamar a través de su vida, de su ejemplo, nuestra atención. Y hoy solamente podemos decirte, amado, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste acerca de la vida de este hombre, que en sus primeros años de vida estuvo lejos de ti, pero algo pasó y desde entonces empezó a caminar con él, contigo, en medio de una sociedad que se había corrompido. Ayúdanos también a cada uno de nosotros a tomar determinaciones, a no seguir la corriente de este mundo, sino hacer que el mundo se vuelva a nosotros, sino nosotros al mundo. A poder marcar una diferencia en medio de la sociedad en la cual vivimos. Eso hizo este hombre. El mundo se había corrompido por completo, pero él dijo, yo no tengo por qué hacer lo que el mundo hace. Yo voy a marcar la diferencia. Yo voy a caminar con Dios a partir de ahora. Y eso hizo que hasta el día de hoy podamos estar hablando con Él, hablando de Él. Que de la misma manera nosotros hoy nos determinemos, Dios amado, a caminar contigo, a dejarnos guiar por ti, a no quedarnos estancados, paralíticos en un mismo lugar, sino que podamos avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Que podamos estar atentos a movernos cuando tú digas que debemos hacerlo y a quedarnos quietos cuando sea necesario. Gracias por esta verdad eterna, poderosa que hoy atesoramos en nuestro corazón. Ayúdanos a tener ese tipo de fe o ese tipo de confianza que te agrada. Y hoy arranca de nuestros corazones la duda, la incredulidad. Porque cuando nosotros no confiamos en ti, sencillamente lo que estamos diciendo es que tú no eres un Dios poderoso, lo que estamos diciendo es que tú no sirves absolutamente para nada. Nuestra fe lo que está diciendo es que confiamos en ti. Y se requiere fe para esos momentos en donde la ciencia dice no se puede, en donde las circunstancias dice ya nada se puede hacer, pero tú eres el que tienes la última palabra, amado. Ayúdame a confiar en estos momentos en donde realmente yo no sé qué más hacer. Ayúdame a confiar y poder recibir el regalo de ser traspuesto por ti en la eternidad. Gracias, mi amado, por esta revelación tan poderosa que hoy nos traes, que la podamos atesorar en nuestro corazón y que podamos vivir conforme a ella. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gracias, mi Señor. Verdades Eternas con Humberto Cancio en nuestro canal de YouTube. Dele me gusta a la página de Facebook. Si desea contactarse con nosotros, lo puede hacer a través del 317-427-0754. Si anhela bendecir la obra que estamos realizando y quiere sembrar en este ministerio para que la palabra de Dios se siga llevando, lo puede hacer a través de este número que aparece en pantalla también, 317-427-0754. A todos ustedes, mil y mil gracias. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros en este día. No olviden, si a Dios quieres agradar, en Él deberías confiar. Bendición para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de